Esta es la historia de Sofía, y comienza la noche en que su fe fue públicamente ridiculizada por un hombre al que intentaba ayudar a ganar. En medio de una sala de estrategia política, tensa y llena de humo de cigarrillo y café frío, el candidato a alcalde Ricardo Tavares le apuntó con el dedo y gritó delante de todos: «Basta ya de tu trabajito de hormiguita en iglesias. Lo que necesitamos es sangre. Tu fe no gana votos, Sofía». El silencio que siguió fue más pesado que la humillación. Fue la confirmación de que para aquellas personas su creencia era un estorbo. En ese instante entendió que la mayor batalla no sería la elección allá afuera, sino la guerra de valores que ocurría dentro de aquellas cuatro paredes. Una guerra que necesitaba ganar, no por orgullo, sino por todo aquello en lo que creía. ¿Alguna vez te has sentido juzgado o menospreciado por tus creencias? ¿Has tenido que defender tu fe cuando todos a tu alrededor la trataban como una debilidad? Antes de contarte cómo la fe de Sofía silenció a un tribunal entero de escépticos y salvó una campaña perdida, comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando el político que la humilló descubre que la fuerza que despreció era en realidad la única arma secreta capaz de garantizar su victoria y cambiar para siempre la forma en que veía el poder. La reunión de emergencia ya se arrastraba por horas. El comité de campaña de Ricardo Tavares parecía más un búnker en tiempos de guerra. Gráficos con líneas rojas de desaprobación parpadeaban en el proyector, mostrando un estancamiento peligroso en las encuestas a pocas semanas del día de la votación. El aire era denso, cargado por el nerviosismo y la ambición frustrada de jóvenes asesores que soñaban con un cargo en la alcaldía. Sofía, a sus 42 años, era un punto de calma en medio de la tormenta. Como coordinadora de participación comunitaria, su mesa era la única sin pilas de periódicos con titulares de ataque, sino con listas de nombres, de líderes de barrio, de voluntarios de ONG. Para los demás, aquello era trabajo amateur, ingenuo. Ricardo Tavares, el candidato, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Carismático ante las cámaras, entre bastidores era un hombre de mecha corta, movido por una lógica fría y pragmática. Para él, las elecciones se ganaban con marketing agresivo, debates televisados y donaciones de grandes empresarios. No tenía paciencia para lo que llamaba la política del abrazo. El enfoque de Sofía, que consistía en escuchar, en construir puentes de confianza con personas comunes en sus propios territorios, asociaciones de vecinos, centros comunitarios y principalmente iglesias de todas las denominaciones. Él veía valor en los números, en el impacto inmediato, y el trabajo de Sofía era por naturaleza silencioso y a largo plazo, una semilla plantada en un terreno que él no tenía la paciencia de esperar a que floreciera. El equipo reflejaba a su líder, el jefe de marketing, un hombre cínico que creía que la opinión pública era una masa a ser moldeada con eslóganes y miedo. Miraba a Sofía con una mezcla de lástima y desdén. Veía su fe serena como una reliquia de un tiempo pasado, algo pintoresco, pero completamente inútil en la arena brutal de la política moderna. Para ellos, el elector era un objetivo, un voto a ser conquistado a cualquier costo. Para Sofía, el elector era un alma, una persona con dolores, esperanzas y valores que necesitaban ser respetados antes que cualquier otra cosa. Esta diferencia fundamental de visión la aislaba, convirtiéndola en una figura extraña en aquel nido de pragmatismo calculista y secular. El punto de quiebre llegó cuando el jefe de marketing proyectó un mapa de la ciudad destacando en rojo los barrios obreros y de valores más tradicionales. «Aquí es donde estamos sangrando», dijo, con la frialdad de un cirujano anunciando un diagnóstico terminal. «Nuestro mensaje no llega. El rechazo a Ricardo es altísimo. Nos ven como distantes, como parte de la élite». Todas las miradas en la sala se volvieron hacia Ricardo, que detuvo su caminata frenética y miró el mapa como si fuera un enemigo personal. Su rostro se contrajo en una máscara de furia y frustración y necesitaba un culpable, alguien en quien canalizar toda la presión que sentía. Y sus ojos encontraron a Sofía, sentada en silencio, observando la escena. «Sofía», bramó, y su nombre resonó en la sala como un disparo. «Tu sector es responsable de estas áreas, ¿no es así? ¿Qué diablos has estado haciendo estos últimos meses? ¿Visitando bazares de caridad? ¿Tomando té con las señoras de la parroquia?» El tono era de puro escarnio. Los asesores más jóvenes se encogieron en sus sillas, evitando el contacto visual. El ataque se estaba preparando, y todos lo sabían. Sofía sintió que el aire se enrarecía. Conocía ese tono, la forma en que él menospreciaba todo lo que no comprendía. Ella simplemente los miró, con la misma serenidad de siempre, esperando que terminara. Pero él apenas estaba comenzando a descargar su ira. La humillación fue metódica y cruel.
Ricardo caminó hasta el frente de la mesa de reuniones, deteniéndose justo delante del mapa manchado de rojo, y lo usó como telón de fondo para su ataque. «Veo tus informes», continuó, la voz subiendo de volumen. «Reunión con el pastor fulano, conversación con la hermana mengana, apoyo al proyecto de la sopa comunitaria. Eso es muy noble. Sofía, muy bonito. Pero eso no se convierte en votos. Estamos en una guerra. Necesitamos artillería pesada, ataques quirúrgicos en los medios, y tú me estás trayendo un ramo de flores». Cada palabra era un golpe, diseñado para invalidar no solo su trabajo, sino la esencia de quién era ella. Fue entonces cuando pronunció la frase que sellaría aquel momento en la memoria de todos los presentes. Le apuntó directamente con el dedo, un gesto acusador que hizo que Sofía sintiera el peso de todas, las miradas sobre sí. «Basta ya de tu trabajito de hormiguita en iglesias y centros comunitarios. Lo que necesitamos es ataque, es sangre. Tu fe no gana votos, Sofía». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un desprecio que iba más allá de la estrategia política. Era un ataque personal, una declaración de que su fe, la brújula que guiaba su vida y su trabajo, era inútil, un peso muerto para la campaña. En ese momento no la despidió con palabras, sino que la excomulgó del mundo pragmático en el que vivían. El silencio que se instaló en la sala fue ensordecedor. Nadie se atrevió a moverse. Nadie la defendió. Los mismos colegas que horas antes elogiaban su dedicación, ahora miraban al suelo, a sus teléfonos, a cualquier lugar que no fuera su rostro. Eran cómplices, acobardados por la autoridad del jefe. Sofía sintió el calor de la vergüenza subir por su rostro, pero debajo de él otra cosa comenzaba a surgir. Una calma fría, una claridad inesperada. Recordó un pasaje que su abuela siempre citaba: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Allí, en aquel búnker de guerra política, no se sentía una víctima. Se sentía puesta a prueba, y no iba a fallar en esa prueba. Por un largo instante, lo único que se oía en la sala era el zumbido del proyector. Todos los ojos estaban puestos en Sofía, esperando que se derrumbara, que llorara o que simplemente recogiera sus cosas y se fuera. Ricardo mantenía su postura arrogante, satisfecho con el silencio que su demostración de poder había causado. Pero Sofía no bajó la cabeza. Al contrario, levantó la barbilla sutilmente, y quien estuviera lo suficientemente cerca podría haber visto sus labios moverse en una oración silenciosa, una petición no de venganza, sino de claridad y coraje. Dentro de ella, la humillación daba paso a una fuerza tranquila, una certeza de que aquel momento no era un fin, sino un comienzo. No estaba allí para ser juzgada, sino para dar un testimonio. Con una calma que desarmó la agresividad del ambiente, Sofía se levantó. El sonido de su silla arrastrándose sobre el suelo enmoquetado fue fuerte y deliberado en la sala silenciosa. Las miradas se intensificaron, confusas. Ricardo frunció el ceño, impaciente. Entonces su voz sonó, firme y sin un ápice de temblor. «Ricardo, tienes razón», dijo, y todos contuvieron la respiración. «Mi fe, por sí sola, no gana votos». Hizo una pausa, dejando que su inesperada concordancia flotara en el aire antes de completar la frase que lo cambiaría todo. «Pero la confianza que me ayudó a construir con la gente, sí, y esa confianza va a darle la vuelta a esta elección». La afirmación era tan audaz, tan contraria a su habitual postura humilde, que la sala quedó en shock. Sin esperar respuesta, Sofía caminó con paso firme hacia la mesa de reuniones, donde el portátil del jefe de marketing estaba conectado al proyector. Su presencia serena ahora tenía un peso, una autoridad que nadie allí había visto jamás. No pidió permiso, simplemente desconectó el cable de su ordenador y conectó el suyo. El jefe de marketing, sorprendido, abrió la boca para protestar, pero algo en la postura de Sofía le hizo retroceder. Había una determinación en sus ojos que decía que no sería interrumpida. Aquel era su momento. El campo de batalla ahora era la pantalla blanca del proyector, y ella estaba a punto de presentar sus armas. La imagen que apareció en la pantalla no era una presentación de diapositivas con gráficos y frases de efecto. Era algo mucho más complejo, casi orgánico. Una vasta red, un mapa mental que se extendía por toda la pantalla, con cientos de nodos interconectados por finas líneas de colores. En el centro, en una fuente simple y negra, una sola palabra: confianza. De ella salían ramificaciones con nombres de personas, de asociaciones, de iglesias, de pequeños comercios, de proyectos sociales. Cada nombre era un punto de luz en aquella red. Era el siguiente mapa de un territorio que nadie en esa sala, excepto ella, sabía que existía.
un ecosistema de relaciones humanas que ella había cultivado pacientemente, lejos de los ojos cínicos del equipo de campaña. Este es el barrio de la esperanza, comenzó Sofía, con voz calmada pero resonando con autoridad. Usó el ratón para señalar un pequeño nodo en la red. Aquí vive doña María. Lidera la asociación de vecinos. Pasé el primer mes solo escuchando. Me contó que su mayor problema no era la seguridad o el asfalto, sino la soledad de los ancianos. Así que en lugar de prometer algo en nombre de Ricardo, ayudé a organizar una tarde de juegos de mesa en el salón comunitario. No hablé de política. Hablé con personas. Miró a Ricardo. Nunca apareciste en mis informes oficiales porque la confianza no se mide en informes, se construye con presencia. Con un clic, el nodo de Doña María se expandió, revelando docenas de otras líneas y nombres conectados a él. Doña María me presentó a don José, el Omis Otze, dueño de la panadería, quien me presentó a su sobrina, profesora en la escuela local. Ella, a su vez, me invitó a una reunión de padres preocupados por la falta de actividades para los jóvenes en horario extraescolar. Sofía navegaba por aquella red con la fluidez de quien la conocía de memoria. Cada una de estas conexiones se construyó sobre la base de una necesidad real, de una conversación sincera. No pedí un solo voto, ofrecí un puente. Demostré que a la campaña le importaba lo que a ellos les importaba. Los asesores, antes distraídos, ahora se inclinaban hacia adelante, con los ojos fijos en la pantalla, tratando de comprender la dimensión de aquella operación. Luego movió el cursor a otra gran área del mapa, titulada Líderes de Fe. Allí había nombres de pastores evangélicos, de sacerdotes católicos, de maes de santo y de líderes de centros espiritistas. Con ellos el enfoque fue el mismo. El servicio, explicó Sofía. Divulgamos sus campañas de abrigo en nuestras redes. Ayudamos a conseguir voluntarios para la distribución de cestas básicas. Ofrecimos apoyo logístico para eventos benéficos. No fui allí para hablar del Ricardo Tavares político. Les mostré que el hombre detrás del candidato compartía los mismos valores de comunidad y cuidado que ellos predicaban. Mi fe me permitió hablar su idioma, entender sus dolores y sus esperanzas de una forma que un folleto jamás conseguiría. Ricardo seguía de pie, inmóvil, pero su expresión había cambiado por completo. La rabia había dado paso a una perplejidad atónita. Se cruzó de brazos ya no en un gesto de poder, sino como si se estuviera conteniendo. Sus ojos iban de la red de confianza en la pantalla al rostro sereno de Sofía y de vuelta a la pantalla. Él, el maestro de los números y las estrategias agresivas, estaba ante un poder que no podía cuantificar, pero cuya fuerza comenzaba a sentir de forma visceral. Se había burlado de la hormiguita, sin darse cuenta de que ella estaba construyendo, silenciosamente, el hormiguero más fuerte y leal que su campaña podría desear. El jefe de marketing, el hombre más escéptico de la sala, fue el primero en demostrar verbalmente el impacto. Se levantó y caminó hacia la pantalla, como si necesitara ver de cerca para creer. Sofía, anticipando su duda, abrió una hoja de cálculo. En ella, una lista con más de 300 nombres, teléfonos y barrios. Estos son los voluntarios, dijo ella. No son pagados. Son personas que confían en el trabajo que hemos hecho juntos y que están listas para, en la recta final, ir de puerta en puerta, hablar con sus vecinos, no para pedir un voto, sino para compartir un testimonio. El testimonio de que esta campaña los escuchó. El jefe de marketing se quitó las gafas, se frotó los ojos y miró a Ricardo. Su expresión lo decía todo. Aquello era oro, una infantería de campo que ningún dinero podría comprar. Pero el golpe maestro aún estaba por llegar. Con la misma calma, Sofía cerró la hoja de cálculo y abrió un archivo PDF. En la pantalla apareció un documento con membrete. Era una carta de intenciones firmada por el presidente del Consejo Unificado de Líderes Comunitarios y Religiosos de la Zona Oeste, justamente la región donde las encuestas de Ricardo eran un desastre. El Consejo, conocido por su independencia y por su inmensa influencia sobre decenas de miles de electores, declaraba en la carta que por primera vez en su historia estaba dispuesto a apoyar públicamente a un candidato. La vecino Metellam. Condición era una sola, que la campaña se comprometiera a seguir el enfoque de participación comunitaria basado en el respeto y el servicio. La persona de contacto designada para sellar el acuerdo y garantizar esa condición era ella, Sofía, el puente que Ricardo acababa de intentar quemar. El silencio en la sala ahora era diferente. Ya no era el silencio de la cobardía o de la humillación. Era el silencio del shock, de la reverencia. Ricardo Tavares parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Miraba el documento en la pantalla. La firma del presidente del consejo.
un hombre al que había intentado contactar durante meses, sin éxito, y luego a Sofía. El hombre que creía controlarlo todo con poder y dinero, acababa de descubrir que el destino de su campaña estaba en manos de la mujer que había despreciado públicamente. La ironía era tan abrumadora, tan perfecta en su justicia, que parecía haber sido escrita por un guionista divino. No solo había subestimado su trabajo, había humillado su única y verdadera esperanza de victoria. Fue el jefe de marketing quien rompió el trance. Se volvió hacia Sofía, con los ojos desorbitados, la boca ligeramente abierta. El cinismo que lo definía se había derretido, dando lugar a un asombro casi infantil. «Dios mío, Sofía», susurró con la voz ronca, tú has salvado esta campaña». La declaración, viniendo del hombre más pragmático e incrédulo del equipo, resonó como un veredicto final. Ya no era una cuestión de opinión o de estrategia. Era un hecho. Sofía, con su trabajo silencioso y su fe inquebrantable, había construido una fortaleza de apoyo donde ellos solo veían un campo de batalla perdido. Ella no había luchado con las armas de ellos. Había ganado la guerra con las suyas. La reacción en cadena fue inmediata. Los jóvenes asesores que antes desviaban la mirada, ahora la miraban con una admiración palpable. Lo que antes parecía ingenuidad, ahora se revelaba como una estrategia brillante y profundamente humana. Lo que veían como debilidad, su fe, su empatía, era, en realidad, una fuente de poder inmenso, un tipo de poder que no intimidaba, sino que atraía y unía a las personas. En aquel búnker de guerra política, donde la confianza era una moneda rara y la lealtad se compraba, Sofía les había mostrado a todos el valor de algo genuino. No estaba jugando su juego. Estaba demostrando que había una manera mejor de jugar. Ricardo finalmente se movió. Dio un paso adelante, luego otro, hasta quedarse al lado de Sofía, frente al equipo que acababa de presenciar su humillación y su redención. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, estaba ahora desprovisto de cualquier defensa. Solo había un profundo y visible arrepentimiento. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Tragó saliva, el nudo en su garganta era casi visible. El hombre acostumbrado a mandar, a dictar las reglas, estaba completamente sin palabras, desarmado no por un ataque, sino por un acto de gracia y competencia extraordinaria. Cuando finalmente logró hablar, su voz era baja, casi un susurro, pero todos en la sala la escucharon con la máxima atención. «Sofía, yo...» Se detuvo de nuevo, buscando las palabras correctas. «No tengo cómo describir lo equivocado que estaba. Lo que hice aquí hoy delante de todos no fue solo un error de juicio. Fue una estupidez arrogante. Humillé a la persona más importante de esta campaña». Se volvió hacia el equipo. «Y quiero que todos ustedes sean testigos de mi petición de disculpas. Sofía, por favor, perdóname. La petición no fue formal, no fue política. Fue la petición de disculpas de un hombre quebrado. Un hombre que acababa de ver su mundo puesto patas arriba». Sofía solo asintió, un gesto simple pero cargado de perdón. No había triunfo en su mirada, solo la misma paz serena de siempre. No necesitaba restregarle la victoria en la cara. La propia situación ya era lo suficientemente elocuente. Su fe no le enseñaba a vengarse, sino a perdonar, a construir puentes incluso donde intentaron levantar muros. Entendía que el arrepentimiento de Ricardo era genuino, nacido no solo del miedo a perder la elección, sino de una comprensión súbita y chocante de su propia ceguera. La lección había sido aprendida, y para ella eso era lo que importaba. Pero Ricardo sabía que una disculpa no era suficiente. La justicia tenía que hacerse, y tenía que ser vista por todos. «A partir de ahora», anunció la voz recuperando parte de su firmeza, pero con un nuevo tono de humildad, «Sofía ya no es la coordinadora de participación comunitaria. Es mi consejera estratégica principal. Todas las decisiones importantes de esta campaña, a partir de este exacto momento, pasarán por ella. Su enfoque ya no es una parte de nuestra estrategia. Es nuestra estrategia. ¿Estamos entendidos?» ¿Estamos entendidos? No fue una pregunta. Fue una orden. Una orden que rediseñaba completamente la jerarquía de poder de la campaña. La transformación en el ambiente fue radical. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades, pero con una energía completamente diferente. Sofía, ahora en el centro de las decisiones, guió la campaña con la misma ética que guiaba su vida. Los mensajes de ataque dieron paso a propuestas concretas, nacidas de las conversaciones que tuvo con las comunidades. Los mítines gigantescos se complementaron con pequeñas reuniones en salones parroquiales y centros comunitarios, donde Ricardo, bajo la orientación de Sofía, no iba para hablar, sino para escuchar. Aprendió a mirar a la gente a los ojos,
a estrechar las manos con sinceridad, a preocuparse. Estaba por primera vez haciendo política de verdad. Para Ricardo, el cambio fue más profundo que una simple nueva estrategia electoral. Pasaba horas conversando con Sofía no solo sobre política, sino sobre la vida, sobre valores, sobre la fe. Él, el escéptico pragmático, comenzó a ver el mundo a través de una nueva lente. Vio la fuerza en la amabilidad, el poder en la humildad, la sabiduría en la escucha. No se convirtió en un hombre religioso de la noche a la mañana, pero la semilla del respeto había sido plantada. Empezó a entender que la fe de Sofía no era un conjunto de creencias abstractas, sino una fuerza práctica y transformadora que la convertía en una líder más eficaz y un ser humano mejor. El día de la elección la tensión en el comité era palpable, pero diferente a la de aquella noche de humillación. Era una tensión de esperanza, no de desesperación. Los primeros resultados parciales que llegaban eran ajustados como se esperaba, pero entonces comenzaron a llegar los resultados de la zona oeste, los barrios que antes eran el bastión del rechazo a Ricardo. Urna tras urna, la remontada se consolidaba. Eran márgenes pequeños pero consistentes, que sumados estaban marcando toda la diferencia. El trabajo de hormiguita de Sofía, la red de confianza que había tejido hilo a hilo, se estaba revelando como una muralla de votos. El lentísimo jefe de marketing, ahora un discípulo confeso de la estrategia Sofía, solo negaba con la cabeza sonriendo. Es increíble, repetía. Simplemente increíble. La victoria se confirmó tarde en la noche, por un margen tan pequeño que los expertos en política lo llamarían un milagro estadístico. Ricardo Tavares era el nuevo alcalde. El comité, que semanas antes era un lugar de cinismo y desesperación, estalló en celebración. La gente se abrazaba, lloraba, gritaba. Pero en medio de la euforia, Ricardo buscó a Sofía. La encontró en su rincón de siempre, lejos de los focos, observando la celebración con una sonrisa serena. No estaba exultante como los demás. Había una paz en ella, la paz de quien ha cumplido su misión. Se acercó y, sin decir una palabra, simplemente la abrazó. Un abrazo largo y sincero, de pura gratitud. «Gracias, Sofía», le susurró al oído. «Gracias por todo». El discurso de la victoria fue transmitido en vivo para toda la ciudad. Ricardo subió al escenario bajo aplausos ensordecedores. Agradeció a los electores, a su equipo, a su familia. Pero entonces hizo una pausa y su tono cambió. «Pero esta noche», dijo, con la voz embargada de emoción, «necesito hacer un agradecimiento especial. Un agradecimiento a aquellos que a menudo son invisibles en la política. A los líderes comunitarios, a los voluntarios, a los líderes de fe que todos los días trabajan para hacer nuestros barrios mejores». Las cámaras de televisión buscaban a esos líderes entre la multitud, pero Ricardo miró directamente hacia bastidores, donde estaba Sofía. Ellos nos recordaron una verdad fundamental. La política no se hace con ataques o con dinero. Se hace con confianza, con servicio y con respeto. En ese momento contó brevemente la historia, sin citar nombres, pero todos en el equipo sabían de lo que estaba hablando. Habló de una campaña que estaba perdida, de un líder arrogante que solo creía en los números y de cómo un enfoque basado en la fe y la escucha lo cambió todo. Aprendí de la manera más difícil que la verdadera fuerza no está en el poder que impones, sino en la confianza que conquistas. Y esa confianza fue construida por una persona en mi equipo que nunca renunció a sus valores, incluso cuando fue ridiculizada por ellos. El público no entendió la referencia exacta, pero sintió la sinceridad en sus palabras. El equipo, sin embargo, sabía exactamente a quién se refería. Era la redención pública final. En los meses que siguieron, la transformación en la alcaldía fue notable. El gabinete de Ricardo ya no era un club cerrado de asesores ambiciosos. Creó un consejo consultivo comunitario formado por muchas de las personas de la red de confianza de Sofía. Doña María, del barrio de La Esperanza, ahora tenía una línea directa con el alcalde. El pastor y el sacerdote, que antes eran vistos solo como potenciales cabos electorales, ahora eran socios en la creación de políticas públicas para la juventud y para los ancianos. El enfoque de Sofía no había sido solo una estrategia electoral. Se había convertido en el pilar de la nueva administración. Su fe no solo ganó una elección, sino que comenzó a transformar una ciudad. Sofía, por su parte, aceptó el cargo de secretaria de Desarrollo Social. Rechazó los despachos lujosos y montó su oficina en un antiguo centro comunitario en el corazón de la zona oeste, el mismo lugar donde su trabajo había sido más desacreditado y donde al final se garantizó la victoria. Siguió siendo la misma mujer serena y humilde, pero ahora su voz era escuchada y respetada en todas las esferas del poder.
Nunca usó su nueva posición para jactarse o para tomar represalias contra aquellos que la subestimaron. Su respuesta fue siempre la misma: más trabajo, más servicio, más puentes construidos. Su fe no era una medalla para ser exhibida, sino la herramienta que usaba todos los días para su oficio. Una tarde, meses después de la toma de posesión, Ricardo visitó su oficina sin avisar. La encontró sentada en el suelo jugando con algunos niños de una guardería local que ella había ayudado a reconstruir. No había fotógrafos ni asesores, solo Sofía, en su esencia. Observó la escena por un momento en silencio y sonrió. Ese era el poder que antes despreciaba, el poder que no gritaba sino que calmaba, el poder que no dividía sino que unía. Se acercó y se sentó a su lado en el suelo. Estaba pensando en aquel día, dijo en voz baja, en aquella reunión, en la frase que te dije. Sofía dejó de jugar y lo miró esperando. Tenías razón, Ricardo, respondió ella con una sonrisa amable. Mi fe, por sí sola, no gana votos. Él negó con la cabeza. No, Sofía, yo estaba equivocado, completamente equivocado. Quizás la fe, en la forma en que yo la entendía, no ganaba votos. Pero tu fe mueve montañas. Lo vi con mis propios ojos. Miró a los niños sonriendo y luego a ella. No solo gana elecciones, salva almas, empezando por la mía. En ese momento el viaje de paz, ambos se completó. El político escéptico había encontrado algo en que creer, y la mujer de fe había probado que su creencia podía de hecho cambiar el mundo. La historia de Sofía y Ricardo se convirtió en una especie de leyenda entre los bastidores de la política de la ciudad. Una parábola contada en voz baja sobre poder, humildad y redención. Mostró a una generación de jóvenes políticos que había un camino diferente, que era posible ganar sin vender el alma. La red de confianza de Sofía continuó creciendo, convirtiéndose en un modelo de participación cívica estudiado en otras ciudades. Ella nunca buscó el crédito, pero su legado estaba impreso en la forma en que la política pasó al hacerse, con más escucha y menos gritos, con más puentes y menos muros. El jefe de marketing, que antes se burlaba de la ingenuidad de Sofía, cambió completamente su forma de trabajar. Pasó a incorporar elementos de participación comunitaria en todas sus campañas, enseñando a otros candidatos la importancia de construir confianza genuina. Una vez, en una conferencia, cuando le preguntaron sobre el secreto de una campaña victoriosa, respondió sin dudar: encuentren a su Sofía, encuentren a esa persona cuya brújula moral es más fuerte que cualquier encuesta de opinión, y escúchenla, porque al final la gente no vota por eslóganes, vota por aquellos en quienes confía. La experiencia dejó una marca indeleble en Ricardo. Gobernó con una sensibilidad que nadie esperaba de él. Siempre, recordando la lección que aprendió aquella noche fatídica. Nunca más miró a una persona de fe con desdén, sino con una curiosidad respetuosa, tratando de entender la fuente de la fuerza que presenció en Sofía. Aprendió que el verdadero liderazgo no se trataba de tener razón, sino de estar dispuesto a admitir cuando se está profundamente equivocado y tener la humildad de cambiar. Años más tarde, cuando Ricardo ya había dejado la alcaldía con altos índices de aprobación, él y Sofía se encontraron para tomar un café. Recordaron los viejos tiempos, la tensión, la adrenalina de la campaña. «Sabes, Sofía», dijo él, «todavía pienso en aquella noche. Fue el momento más humillante de mi vida, y al mismo tiempo el más liberador». Sofía sonrió. «Dios tiene maneras curiosas de ponernos en el camino correcto, ¿no es así? A veces necesita quebrarnos un poco para reconstruirnos más fuertes». Ricardo miró por la ventana, pensativo, y asintió. Su trayectoria demuestra que la fe no necesita ser ruidosa para ser poderosa. Puede ser una fuerza silenciosa, una corriente subterránea que nutre las raíces de la comunidad y, en el momento adecuado, hace florecer lo imposible. La historia de Sofía no es sobre política, es sobre la dignidad humana, sobre el poder de la convicción y sobre cómo la luz de una sola persona puede disipar la oscuridad del cinismo y la arrogancia. Para siempre, aquella noche en el comité de campaña sería recordada no por la humillación, sino por el punto de inflexión. El día en que la fe fue puesta en el banquillo de los acusados y en su defensa presentó como prueba irrefutable una red de amor y confianza que ningún poder secular podría comprar o destruir. El día en que la fuerza silenciosa se reveló como el arma más potente de todas. Y así, la lección quedó sellada en la historia de aquella ciudad, un recordatorio para todos los que vinieran después. Aquel día, el político aprendió una lección que ningún experto en marketing podría enseñar. La fe no se trata de ganar votos, se trata de conquistar corazones. Y un corazón conquistado, como el de un elector que finalmente se sintió escuchado,
vale mucho más que cualquier número en una urna. Si esta historia de fe y resiliencia ha tocado tu corazón, por favor comparte este video con esa persona que necesita una inspiración. No te olvides de suscribirte para más relatos sobre encontrar fuerza en la fe en medio de las adversidades del mundo. Gracias por escuchar y por ser parte de nuestra comunidad.